Desde hacía semanas me preparaba para la cena de Navidad en mi casa. Había puesto todo mi esfuerzo en decorar cada rincón, luces cálidas enredadas en la barandilla de la escalera, un árbol que tardé horas en adornar con esferas doradas y rojas, y una mesa perfectamente organizada con manteles blancos y velas aromáticas que olían a vainilla y canela. Quería que fuera una noche tranquila, familiar, y sobre todo, diferente a las Navidades pasadas que siempre habían terminado con alguna discusión provocada por mi cuñada, Laura. Pero este año, por insistencia de mi esposo, Marcos, acepté nuevamente recibir a toda su familia. Solo por esta vez, me dijo con esa sonrisa que siempre me desarma. Y yo accedí, aunque una pequeña parte de mí sospechaba que algo podía salir mal. No era paranoia, Laura siempre encontraba la manera de hacerme sentir que yo no pertenecía del todo a su familia, como si fuera una intrusa en un espacio que ellos consideraban solo suyo, aunque la casa estuviera a nombre de Marcos y mío. A las 7 en punto sonó el timbre. Al abrir la puerta, entraron mis suegros con los brazos cargados de regalos. Tras ellos apareció Laura, envuelta en un abrigo rojo que parecía más caro que todo lo que yo llevaba puesto. Iba acompañada de su esposo y sus 2 hijos, que corrían por la casa sin siquiera saludar. Lo primero que pensé fue que al menos estaban todos de buen humor. Pero ese pensamiento duró poco. Vaya, qué esfuerzo, comentó Laura mientras dejaba su bolso sobre una silla, sin pedir permiso. Aunque, pensé que tu árbol sería un poco más elegante este año. Era su manera de saludarme. Yo sonreí con educación. Gracias por venir, respondí. ¿Quieren dejar los abrigos en el perchero? No, aquí está bien, dijo ella, tirando el suyo encima del sillón de terciopelo claro que yo había mandado limpiar un día antes. Sentí como un pequeño nudo se formaba en mi estómago. Mi suegra, intentando suavizar la tensión, comentó algo sobre el aroma de la comida y la velada comenzó con relativa paz. Serví jamón glaseado, puré de patatas, ensalada fresca y un postre que había preparado desde la mañana. Por un momento creí que podría terminar la noche sin ninguna escena. Pero Laura era predecible. Cuando pasamos a la mesa, ella tomó los cubiertos y los observó con una expresión de desagrado. ¿Estos no eran para uso diario? ¿No tienes cubiertos de fiesta? Preguntó. Son los mismos que usamos el año pasado, respondí. Exacto, sonrió de lado. Pensé que al menos renovarías algo. Marcos carraspeó para que yo no respondiera. Yo respiré hondo y continué sirviendo la comida. Durante la cena, el ambiente se volvió más tenso. Laura monopolizó la conversación, criticando desde mis recetas hasta la música navideña que sonaba de fondo. Aún así, yo mantenía la calma, aunque mis manos temblaban ligeramente al sostener las bandejas. Mis suegros parecían incómodos, mi esposo trataba de desviar los comentarios y los niños de Laura seguían corriendo por la casa, tirando adornos y moviendo cosas del lugar. Cuando uno de ellos tiró una esfera del árbol y la rompió, Laura ni siquiera se inmutó. Yo me agaché para recoger los pedazos, sintiendo que mi paciencia se estaba agotando. «Ay, no exageres», dijo Laura. «Solo era una bolita barata». Esa frase me dolió más de lo que debería. No se trataba del objeto, sino del desprecio con el que me hablaba, como si yo fuera una mujer sin valor. Después de la cena, pasamos a la sala para abrir los regalos. Mis suegros repartieron paquetes envueltos con papeles brillantes. A mí me dieron un suéter precioso hecho a mano. Laura lo miró de reojo. ¿Eso te dieron?, comentó. A mí me compraron una pulsera de plata pura. Pero claro, cada quien recibe lo que merece. Yo apreté los dientes. Marcos me miró con una mezcla de disculpas y frustración. Sabía que él estaba cansado de la actitud de su hermana, pero tampoco quería arruinar la Navidad con una discusión familiar. Yo tampoco quería hacerlo, al menos no aún. Fue cerca de las 11 de la noche cuando ocurrió. Estaba en la cocina recogiendo algunos platos y colocando otros en el lavavajillas cuando escuché pasos detrás de mí. Era Laura, con una copa de vino en la mano y una expresión que ya anticipaba problemas. ¿Sabes?, dijo. A veces me pregunto cómo alguien como tú terminó con mi hermano. Me quedé quieta. No porque no estuviera acostumbrada a sus comentarios, sino porque esa frase sonó diferente, más cargada, más agresiva.
Marcos te quiere, respondí con tranquilidad. Y yo lo quiero a él. No veo el problema. El problema, replicó ella, acercándose, es que esta casa debería ser nuestra. De la familia. Pero tú vienes, te la adueñas, y encima pretendes que todos te agradezcamos el esfuerzo mediocre que haces para una cena. Esta casa la compramos juntos, le dije. Con nuestro dinero. No tienes derecho a hablar así. Ella soltó una carcajada. ¿Tu dinero? Por favor. Si no fuera por Marcos, vivirías en un departamento de 2 habitaciones en las afueras. Su desprecio era evidente. Pero no tanto como lo que vino después. Y te digo algo más, agregó, bajando la voz. No me gusta cómo tratas a mi familia. Ni cómo me miras cuando digo la verdad. Te crees santa, pero no vales nada. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Por primera vez, perdí la compostura. Laura, basta. No estoy obligada a soportar tus insultos en mi casa. Si tienes un problema conmigo, dímelo con respeto ¿O qué? Interrumpió ella, dando un paso más. ¿Vas a echarme? ¿En Navidad? ¿A mí? Solo quiero tranquilidad, respondí. Fue entonces cuando escuché a uno de sus hijos gritar desde el pasillo que había tirado un jarrón. Corrí para ver, y efectivamente, el jarrón de cerámica que me había regalado mi madre estaba roto en el suelo. Me incliné para recoger los pedazos mientras el niño huía riendo. Laura llegó detrás de mí. Ya, era solo un jarrón barato también, dijo, cruzándose de brazos. No te pongas dramática. Algo en mí se quebró profundamente. Por favor, controla a tus hijos, dije con voz baja. Ella entonces explotó. Vete. Gritó, tan fuerte que todos en la sala se callaron de golpe. Sí, tú. Vete de aquí si no sabes convivir. Esta casa era de nuestra familia antes que tuya. Lárgate si no eres capaz de tolerar a mis hijos ni a mí. Su voz resonó como un trueno. Yo me quedé paralizada. Mis suegros se pusieron de pie, horrorizados. Marco se levantó de inmediato y corrió hacia nosotras. Laura, ¿qué te pasa? Gritó él, poniéndose entre ambas. Ella no se va a ninguna parte. Esta es su casa. Laura seguía furiosa. Ella no pertenece aquí. Siempre se mete en todo, siempre quiere controlar todo. ¿Y saben qué? Estoy harta. Mi respiración era tan rápida que me mareé. Sentí mis ojos quemar. No por tristeza, sino por algo más profundo, humillación. Mi cuñada acababa de gritarme vete, en mi propia casa. En Navidad. Frente a todos. Laura, has pasado el límite, dijo mi suegra, intentando calmar la situación. Pero Laura no escuchaba. Estaba desencajada, como si algo la hubiera poseído. Siempre pensé que eras una impostora. Continuó. Y hoy lo confirmo. Marcos la tomó del brazo para que se calmara, pero ella lo apartó bruscamente. Todo quedó en silencio. Yo observé la escena sin poder moverme, con los restos del jarrón roto aún en mis manos. Nadie decía nada. Nadie sabía cómo reaccionar. Entonces, algo dentro de mí despertó. Algo que llevaba años soportando insultos, comentarios hirientes. Me quedé frente a Laura, mirándola fijamente. Ella seguía con la respiración acelerada, tensando la mandíbula como si estuviera a punto de seguir atacando. Pero esta vez, ya no me sentía pequeña, ni débil, ni intimidada. Toda la rabia acumulada durante años se ordenó dentro de mí, no como un grito, sino como una calma peligrosa. Laura, dije finalmente, tú no decides quién se queda o quién se va de esta casa. Pero yo sí. Porque esta es mi casa. Y esta noche has cruzado una línea que no debiste cruzar. Ella abrió la boca para decir algo, pero levanté la mano y continué antes de que pudiera interrumpirme. Así que escucha bien. Te voy a pedir que te vayas. El silencio que cayó sobre la sala fue tan profundo que podía escucharse el crujir de la madera bajo mis pies. Mis suegros se miraron entre sí, sin saber si intervenir. Marcos me observaba con una mezcla de sorpresa y orgullo, como si estuviera viendo a alguien que nunca antes había visto. Laura estalló.
¿Me estás echando? ¿A mí? ¿Después de lo que tus tonterías le han hecho pasar a mi familia? Estás loca. Te estoy echando porque no voy a permitir que me humilles en mi propia casa, respondí. No en Navidad, no frente a mi esposo, no frente a nadie. Has insultado mi esfuerzo, mis cosas, mis sentimientos. Has dejado que tus hijos destruyan lo que con cariño construí para esta noche. Y peor aún, has traído un odio que no tiene cabida aquí. Ella rió, una risa seca, incrédula. ¿Y crees que mi familia te apoyará? Preguntó señalando a sus padres. ¿Crees que Marcos te respaldará a ti antes que a mí? Marcos dio un paso al frente. Laura, basta, dijo, y en su voz escuché algo que rara vez usaba con ella, autoridad. Deja de actuar como si fueras la dueña de todo. Y escucha bien, apoyo a mi esposa. Ella tiene razón. Laura se quedó muda. Fue la primera vez en la noche que su expresión cambió de ira a sorpresa. Hija, intentó decir mi suegra con voz suave. Tal vez deberíamos irnos ya. Esto no está bien. ¿Tú también? Preguntó Laura, herida. ¿También estás en su contra? Mi suegro se levantó y puso una mano en su hombro. No es estar en contra, dijo con paciencia. Es que hoy te has equivocado. Mucho. Pero Laura no quería aceptar nada. Se dio la vuelta, tomó su bolso del sillón y estampó la copa vacía sobre la mesa, como un desafío final. Muy bien, dijo. Si quieren quedarse con ella, háganlo. Pero recuerden esto, ustedes están eligiendo a una extraña antes que a su propia sangre. Su esposo, que se había mantenido callado toda la noche, se acercó a ella con expresión agotada. Laura, ya es suficiente. Vamos a casa, dijo en voz baja. Los niños aparecieron, ya abrigados, mirando la escena sin comprender del todo. Laura los tomó de las manos y caminó hacia la puerta sin volver a mirar atrás. Antes de salir, se detuvo por un segundo, solo para lanzar una última frase cargada de veneno. No te creas ganadora. Esto no termina aquí. Y se fue, cerrando la puerta tan fuerte que las luces del árbol titilaron por un instante. Me quedé inmóvil, respirando lentamente. Mis manos temblaban apenas, pero no de miedo, era la adrenalina del momento. La victoria amarga de poner límites por primera vez. Mi suegra se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Lo siento, hija, dijo. Laura ha estado muy alterada últimamente, pero eso no justifica nada de lo que ha hecho. No tenías que aguantar esto, añadió mi suegro. Gracias por mantener la compostura mucho más de lo que cualquiera podría. Asentí sin decir nada. No sabía si sonreír, llorar o simplemente sentarme a respirar. Marcos se acercó y me abrazó fuerte. Apoyé la cabeza en su pecho. Estoy orgulloso de ti, susurró. Era necesario. Ella tenía que escuchar un límite. Y yo tenía que escucharte a ti. Sentí como parte de la tensión acumulada se deshacía en ese abrazo. La casa estaba silenciosa ahora, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio de descanso, de alivio. Mis suegros se ofrecieron a ayudarme a recoger el desastre, pero yo les pedí que se sentaran, que disfrutaran lo que quedaba de la noche. No quería que nadie más cargara con lo sucedido. Me ayudaron voluntariamente de todos modos, insistiendo en que no podía quedarme sola recogiendo. Mientras limpiaba el piso, recogiendo pedazos del jarrón roto, Marcos se agachó junto a mí. Ese jarrón te lo dio tu madre, dijo con tristeza. Puedo pegarlo, respondí. Y si no, compro otro. Lo que no voy a tolerar es que vuelvan a faltarme el respeto así. Él tomó mi mano. No volverá a pasar, dijo con firmeza. Sin embargo, en el fondo ambos sabíamos que la historia no había terminado. Laura nunca dejaba nada así. Seguramente habría consecuencias, discusiones futuras, rencores. Pero por primera vez en años, no le tenía miedo. Había descubierto algo que ni sabía que tenía, fuerza. Después de limpiar, regresé a la sala y prendí nuevamente la música suave. Mis suegros se relajaron, e incluso rieron nerviosamente, intentando olvidar el momento incómodo que habían presenciado. Yo serví chocolate caliente y un poco de postre. Poco a poco, la atmósfera volvió a sentirse cálida, familiar.
La Navidad no estaba arruinada. Solo había sido redefinida. Cuando mis suegros se despidieron alrededor de la 1 de la mañana, mi suegra me abrazó con una sinceridad que pocas veces había mostrado. Gracias por tu paciencia todos estos años, dijo. Y gracias por hoy. No sabíamos cómo detenerla. Yo le sonreí, cansada pero en paz. Marcos y yo cerramos la puerta después de despedirlos. La casa quedó finalmente en silencio completo. El árbol parpadeaba y el aroma a vainilla seguía en el aire. Me senté en el sofá, dejando caer mi cuerpo como si me hubiera quitado una carga invisible. ¿Estás bien?, preguntó Marcos, sentándose a mi lado. Busqué la palabra. Libre. Él me tomó de la mano, y durante unos segundos no dijimos nada. Solo respiramos juntos. ¿Sabes qué?, me dijo de pronto. Creo que hoy te enamoré de nuevo. Le di un pequeño empujón en el hombro, riéndome. No digas tonterías. Es verdad, insistió él. Hoy vi en ti algo que siempre supe que tenías, pero que por fin dejaste salir. Me incliné hacia él y apoyé mi cabeza en su hombro. Tenía que hacerlo, susurré. Por mí. Por nosotros. Y por nuestra casa. Marcos me abrazó y me besó la frente. Te prometo que esto será un nuevo comienzo. Un mejor comienzo. Nos quedamos así varios minutos, hasta que decidimos recoger los últimos detalles. Apagué las luces del árbol, guardé los regalos y apagamos la música. Todo parecía más tranquilo. Cuando subimos a la habitación, ya estaba completamente agotada, pero era un cansancio diferente, era el cansancio de haber hecho lo correcto. De haber recuperado mi espacio, mi voz, mi dignidad. Al día siguiente, mi teléfono estaba lleno de mensajes de Laura. No los abrí. Marcos me pidió que no respondiera. Mis suegros también llamaron para asegurarse de que estaba bien y para decirme que hablarían con ella. Ese día desayunamos tranquilos, sin prisas, sin tensiones. La casa se sentía distinta. Más liviana. Pasaron horas antes de que finalmente tomara el teléfono y leyera lo que Laura había escrito. Mensajes largos, llenos de reproches, acusaciones y dramatismo. Nada que no hubiera esperado. Pero ya no me afectaban como antes. Su poder sobre mí se había roto la noche anterior. La Navidad no había sido perfecta. Había sido dolorosa, intensa, impredecible. Pero había marcado un antes y un después en mi vida. Me había dado una certeza que nunca antes había tenido, no necesitaba la aprobación de nadie para merecer respeto en mi propia casa. Y aunque sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar nuevamente a Laura, ya no temblaba al pensarlo. Ahora sabía que podía defenderme. Que podía decir basta. Esa Navidad, en medio del caos, del ruido, de los gritos y del jarrón roto, había encontrado algo inesperado. Mi propia fuerza. Y eso, sin duda, fue lo más impactante de todo.